El mensaje del día de hoy, algunos a veces no les gusta escuchar mucho esto, pero es necesario escuchar acerca de esto. ¿Por qué Dios permite la aflicción? La aflicción es algo, o el dolor, o los problemas, son circunstancias que pasan, pero yo quiero que usted sepa y quiero darle una premisa: toda aflicción es temporal, no durará para siempre. Eso dice una canción, pero no solamente es la canción. Realmente bíblicamente dice que no hay un dolor que dure para siempre. Porque aún cuando usted vaya a la eternidad, el dolor desaparecerá. Por eso la Biblia dice que no va a haber lágrimas, ni maldición, ni dolor en el cielo. Porque Dios se encargará de sanar todo esto. Quiere decir que un dolor, por más que usted diga se perpetuó toda la vida es muy corta. Una persona máximo dura posiblemente 80 años. Los que pasan de 80 años son personas que han sido muy robustas o porque Dios le ha dado la oportunidad de vivir un poco más de años. Pero en promedio la Biblia dice que las personas duran 80 años. Entonces, es muy corto el dolor al final, aunque parece que es eterno. Las circunstancias, las aflicciones, los problemas que usted tiene no van a durar para siempre. Así que quiero leer un pasaje bíblico para darle una perspectiva correcta a lo que significa la aflicción según la Biblia. Vamos a ir a 1 de Pedro capítulo 4, versículo 16 en adelante. Preste atención a lo que vamos a leer. Con este versículo podría hacer la predicación toda, pero de ahí vamos a arrancar solamente. Dice: en cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristiano. Si usted sufre por ser cristiano, dice la palabra, no es vergonzoso. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. Cristianos era lo que le llamaban a los seguidores de Cristo. Por eso es cuando me preguntan usted qué es, para mí cristianos, nada más. Porque los cristianos son seguidores de Cristo y eso es lo que yo me considero. Yo me considero alguien que intenta seguir el ejemplo, las palabras, el mensaje, y que ha hecho a Jesús como un Señor y Salvador, como mi Dios en mi vida. Por eso me considero un cristiano. Pues ha llegado el tiempo del juicio. Desde los tiempos de Pedro ya está diciendo, es que está llegando el tiempo del juicio. ¿Y el juicio por dónde debe comenzar? ¿Por dónde empieza el juicio? Por la casa de Dios. ¿Quién es la casa de Dios? Nosotros. Y si el juicio comienza con nosotros, qué terrible destino le espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios. 18. Además, si el justo, este versículo siempre me ha impactado mucho, a duras penas se salva, ¿qué será de los pecadores que viven sin Dios? Lo que está diciendo Pedro, nosotros vamos a llegar casi arrastrados al cielo, porque a duras penas nos salvamos. Jesús dijo un versículo que a mí me impacta cada día que pasan los años más. Lo comencé a leer a los 16 años y lo sigo leyendo y me sigue impactando. La Biblia dice, si no se acorta el tiempo, nadie se salva. Escuche eso. Dice, si no se acortaran los días, nadie se salvaría de los que estamos aquí sentados. ¿Qué quiere decir? Que la ola de maldad que viene sobre la tierra es tan fuerte que si Dios no nos saca antes, nadie se salvaría, porque sería contaminado por esa ola de maldad. No aguantaríamos la presión. Este año registramos el día más corto en toda la historia de la humanidad y el año más corto. Son los mismos días, las mismas horas, pero corre más rápido. La ciencia simplemente lo ve como un tema estadístico. La Biblia lo dice como un cumplimiento de una palabra. Los tiempos tienen que acortarse. Los años tienen que ser más cortos, para que pasen más rápido, para que haya más oportunidades, pero también porque Dios está acelerando los tiempos. Si no, nadie de los que estamos aquí terminamos salvos. Tremendo, ¿no le parece hasta ese versículo? Pero no solamente, esto lo dijo él 2000 años atrás, pero hoy nosotros lo estamos viendo científicamente cumplido a través de la palabra. Y termina diciendo esto, preste atención que es donde quiero llegar. De modo que si sufren a la manera que le agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto, confíen su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. Acá dice que hay una manera de sufrir, pero también da a entender, si usted lee en la casa, que hay otras maneras de sufrir. Hay una manera de sufrir a la manera de Dios. La Reina Valera dice, haciendo la voluntad de Dios. Pero hay gente que sufre no porque está en la voluntad de Dios. Y quiero poner primero toda la base para entender por qué a veces Dios permite el sufrimiento. Yo quiero hablar de la vida un poquito de David antes de llegar a donde quiero llegar.
David experimentó lo que continuamente en la iglesia vengo explicando y lo explico hasta que las personas puedan llegar a entenderlo bien en sus corazones. Vamos a leer el Salmo 32, versículo 3 al 5. Dice así: mientras me negué a confesar que mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Lo que está diciendo David es, para los que no saben, David escribe este versículo después de haberse acostado con una mujer que no era su mujer y él no pasó nada. Pasaron 6 meses y él siguió haciéndose el loco. Pasaron más tiempo y llega un momento donde un profeta le dice: Dios te manda a decir que te tienes que arrepentir, porque Dios va a entrarte en un proceso. Y en ese proceso, dice la Biblia que de su cuerpo se le consumieron las fuerzas. Todo el día vivía gimiendo. ¿Qué es? Con un dolor del alma que no se lo podía sacar. Versículo 4 dice así: día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí, y mi fuerza se evaporó como el agua al calor del verano. ¿Se ha visto cuando usted echa en medio de un verano un poquito de agua? Eso no dura poco. Dice, mi fuerza, aunque la dormía, me daban calditos, al otro día volví y se iban las fuerzas. Se evaporaron. Hasta que el versículo 5 dice: finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté más ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste y toda mi culpa desapareció. 1. Hay gente que sufre por sus decisiones malas tomadas. No es porque Dios los está haciendo sufrir. No es porque Dios está permitiendo el sufrimiento. Es la consecuencia de las decisiones, de los pecados, de las desviaciones, de meterse en tantos problemas que dice, tú estás sufriendo no porque esto sea mi plan, sino tu carácter, tu boca, tus decisiones te metieron donde estás metido. Pero ¿qué hay que hacer? Dios no lo va a dejar metido usted ahí, Dios lo quiere sacar. David se hizo loco un año hasta que viene un hombre de Dios y él dice, yo ya no puedo más. Ya la mano de Dios la siento tan pesada sobre mí que me toca ir a la presencia de Dios. Ya no puedo dejar más este pecado en lo oculto, necesito hablarlo con Dios. Y Dios lo sacó. Segundo, Primera de Crónicas 21, 1. Dice, Satanás se levantó ¿contra quién? ¿Contra quién se levantó Satanás? Escuche esto porque todo esto le va a enseñar mucho. Y provocó que David hiciera un censo con Israel. Mire el paralelo. Y le voy a decir para irse aplicando rápido porque necesito avanzar. Cuando Dios quiere hacer algo, siempre pone cabezas para hacerlo. Cuando el diablo quiere hacer algo, ataca las cabezas también. Si el diablo quiere hacerle daño a una familia, ataca a los papás. David era el presidente de la nación. Y uno dice, ¿cómo David, ser un hombre que oraba, un hombre de adoración, un hombre de búsqueda, termina haciéndole caso al diablo? Le voy a explicar qué es y el origen de este pasaje. No fue que Satanás se le apareció con un trincho, con una cola, sino le sugirió pensamientos. Porque Satanás va a trabajar en la mente de las personas. Un día el rey se levanta. ¿Sabe cómo termina pecando David? Lo mismo, con un pensamiento. Se levantó, salió y allá estaba una hermosa mujer bañándose. Y él, en lugar de entrarse, se quedó viéndola todo el tiempo cómo se enjabonaba y se bañaba. Y al final dijo, no, yo necesito mandarla a llamar. Otro día se levantó y vino un pensamiento a su cabeza que le dijo, tú debes de censar a la nación. No dice que tiene que ver con un censo, es otra explicación larga, pero no quiero entrar a eso. Lo que quiero que usted sepa es que hay aflicciones que son producidas por mis decisiones, pero hay aflicciones provocadas por el reino de la oscuridad. Porque Satanás va a tratar de atacar su mente, llenarla de confusión, de ideas equivocadas, de poner pensamiento en contra de otras personas, de ponerle pensamientos depresivos. Esta mañana escuchaba a alguien ahí que estaba hablando acerca de cómo intentó suicidarse 2 veces porque Satanás le dice a la mente, usted no sirve, usted no tiene talento, usted no tiene capacidad, y esto la lleva a ella a tomar la decisión de quererse matar. Porque Satanás
utiliza frases. Usted está sentado allá haciendo el desayuno y de repente viene un pensamiento. Y ese pensamiento usted tiene que filtrarlo si es de Dios o no es de Dios, porque ahí está trabajando Satanás y no se le está apareciendo a usted. Satanás no está ahí, no está asustando, no está cogiéndole los pies, que la gente siempre piensa que es que Satanás lo ataca si le aparece en el cuarto, le toca los pies, le quita las sábanas. No, la estrategia más grande del enemigo, ¿qué es? Dañar una cabeza y dañar un corazón. Si lo logra dañar, ya hizo su trabajo. Y un día David le cree la idea, y usted sabe qué pasó con esto. Por esta decisión murieron más de 20,000 personas. Porque el enemigo produjo una aflicción que no era el plan de Dios. Quiere decir que hay aflicciones que están fuera del propósito de Dios y no son provocadas por Dios. Tiene que usted saberlo. Porque todo lo que pasa malo con la vida de las personas dice, Dios, ¿dónde está Dios? Yo voy a la iglesia. Este domingo dejé una buena ofrenda. Y nada que pasó, nada con lo que yo esperaba. Yo hago esto, yo hago lo otro. Yo me estaba portando juicioso. Llevo 6 meses juicioso de ir a la iglesia. No estoy entrando agua, no estoy trayendo gaseosa. Y no pasa nada conmigo. El tema no es ese. El tema no es qué está haciendo usted. Es que hay un momento determinado donde Satanás está comenzando a trabajar en su vida y usted no está dando cuenta. Y usted está tomando decisiones basado en lo que el enemigo le está sugiriendo a su cabeza. Lo que el enemigo está trayendo a su corazón. Entonces la gente comienza a tomar decisiones así y después se mete en un montón de problemas. Lo que debería hacer es ir a correr a Dios para que lo saque y no echarle la culpa a Dios de lo que le está pasando. Pero viene David y nos cuenta otra tercera historia en el Salmo 119, versículos 67 y 71. Dice así: yo solía, David, me gusta tanto David porque es tan sincero, yo solía desviarme hasta que tú me disciplinaste. Y ahora, ¿cómo estoy? Juiciosito siguiendo tus decretos. Mira el 71 que dice: el sufrimiento me hizo tanto bien porque me enseñaste a prestar ¿qué? Yo he visto que ¿qué es lo que provoca el sufrimiento? ¿Esto ya qué es? Esto es la disciplina de Dios. Lo otro que era, se metió en adulterio, se metió en conflictos, mandó a matar a un hombre y lo metió en un problema y ahora tenía que salir de todos los problemas. Satanás le sugirió pensamientos y como presidente tomó malas decisiones. Pero hay momentos donde Dios quiere hablar con una persona, tratar con una persona y sanar a una persona. ¿Por qué? Porque el juicio primero comienza por la casa de Dios. Segundo, porque Dios está pensando que usted llegue al cielo y no se quede aquí perdido en la tierra. Y si Dios está pensando que usted llegue al cielo, va a hacer todo lo posible por enderezarle su camino. Y es ahí donde a veces Dios utiliza uno de sus mejores mensajeros, que se llama ¿cuál? El sufrimiento. El sufrimiento hace dos cosas. Vuelvo al versículo 67 antes de entrar a lo que donde voy a llegar. Yo solía ¿qué? Desviarme. Usted sabe que nosotros somos sensibles a escuchar tantas voces. Cuando yo leía en la Biblia que Dios nos compara como ovejas, me pareció un halago. Dice, tan bonitas las ovejas, porque las ovejas todas lanudas. Y después me di cuenta que Dios nos comparó con ovejas porque la oveja es torpe. Es un animal bastante torpe. Necesita que otro lo lidere. Necesita que alguien lo influencie. Y dice la palabra, él está hablando como si fuera una oveja. Yo solía ¿qué? Desviarme, me dejaba las voces. Yo escuchaba a mucha gente hasta que Dios comenzó a ¿qué? A disciplinarme y ahora sigo derechito las cosas. Y el otro pasaje dice, es que el sufrimiento a mí me hizo bien. Porque para mí esta es la segunda cosa que provoca el sufrimiento. Cuando usted está sufriendo, es que usted tiene la atención de las personas. O Dios tiene la atención nuestra. El 99% de las personas, solamente una persona en 28 años que yo he ido a visitarlas a un hospital o una casa, solo una me dijo que no. Siempre he ido y me han puesto atención. Porque la persona en un lecho le dice a usted, ¿usted quiere que ore por usted? ¿Usted le gustaría que le hablara un poquito de Dios? ¿Usted quisiera tener paz en su corazón? Sí. Ahora muchos de los que están sentaditos, ¿cuándo me van a decir eso? Porque en la aflicción usted logra tener la atención de las personas. Yo nunca entendí por qué he ido a predicarle a tantos velorios. Yo he predicado más en velorios que en la iglesia, yo creo. Y me he dado cuenta que en los velorios usted tiene la atención de las personas. La gente entra en masa
porque dicen vamos a orar y usted comienza a hablar de Dios con una naturalidad como si estuviera aquí. Yo hablo como si estuviera en este lugar hablando y la gente está prestando atención. Se han convertido muchas personas al Señor y personas han sido tocadas por el Espíritu Santo. Después me han preguntado, me han saludado, ¿usted quién es? ¿Usted qué hace? Porque me doy cuenta que en la aflicción usted tiene la atención de las personas. En medio de las circunstancias adversas es que usted dice, ahora sí quiero poner atención. ¿Qué es lo que me quería decir? Lo que hace mucho tiempo yo quería decirle era esto. Porque la aflicción llama nuestra atención. La aflicción lo que hace es volvernos a encarrilar por el camino que tenemos que estar. Así que quiero enseñarle en estos minutos qué nos enseña Dios a través de la aflicción, basado en unos versículos de un capítulo de la Biblia que amo, que es Deuteronomio capítulo 8. Así que vamos rápidamente a eso y le voy a enseñar qué es lo que Dios, la aflicción a la manera de Dios. Ahora usted dice, pastor, si yo estoy metido en problemas, si yo me he metido por mis malas decisiones, ¿qué tengo que hacer? Si el enemigo me confundió y ahora estoy hasta con los problemas hasta el cuello, ¿qué hay que hacer? Voy a un versículo antes que me gusta, que es el Salmo 32:6, y antes de entrar a todas esas cosas, ¿qué debería hacer una persona? Dice, por lo tanto, que todos los justos, ¿qué tienen que hacer? Oren a ti. Dice, mientras aún haya tiempo. Quiere decir que hay un tiempo que Dios le abre a las personas de arrepentirse. Yo creo que este es el tiempo y por eso nuestra predicación los domingos y los fines de semana trata de no ser tan profunda. ¿Por qué? Porque yo creo que Dios le está abriendo una oportunidad para que mucha gente en estos tiempos vuelva al Señor. Es lo que yo he sentido de Dios. Dios va a hacer que mucha gente se reconcilie y este todavía es el tiempo, por más que usted se haya hundido en sus pecados, de todavía orar. Dice, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del ¿qué? Del juicio. Todavía hay tiempo de arrepentimiento, así usted haya metido sus pies donde no tiene que haberlos metidos. Tal vez si usted ha abierto su boca y anda en caminos equivocados, todavía hay tiempo de orar, todavía hay tiempo de arrepentirse. Eso es lo que hay que hacer cuando usted se desvió, porque Dios tiene una capacidad que solo puede hacer Él. Y es que algo que empieza mal, Dios lo puede encaminar para bien. Esa es una capacidad divina, que si usted posiblemente eligió mal, si usted se arrepiente, esa elección mal, Dios puede decir, listo, ok, esto no era la idea, pero vamos a encaminar esto para bien. Vamos a usar esto para un propósito en tu vida. Porque Dios tiene esa capacidad de redimir algo que estaba acabado. Porque ese es Dios y su poder. Así que vamos a ver qué Dios nos enseña en medio de las circunstancias adversas. Por qué Dios permite a veces la aflicción a la manera de Él. Dice, recuerda. Hay momentos y ahí empieza todo. Es que a veces uno se le olvida de dónde Dios lo ha sacado. A veces tiene que recordar de qué lodo Dios lo trajo. Y dice la palabra, recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto. ¿Cuánto tiempo? ¿Usted sabe qué es 40 años? La mitad de la vida de una persona. 40 años es una generación entera. Dice, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad ibas o no ibas a obedecer los mandamientos. Número 1, ¿por qué Dios permite la aflicción? Porque la aflicción, la necesidad, los problemas, las circunstancias adversas, va a pasar algo. Y es que Dios revela la condición del corazón de las personas. La aflicción es lo que revela la condición de las personas. Usted sabe quién es usted. ¿Usted cree que Dios estaba tratando de averiguar cómo era el corazón o el carácter? Si usted esto lo pusieran en Reina Valera, dice, para saber lo que había en tu corazón. Era porque Dios no sabía qué había en el corazón del pueblo. Dios sí sabía. Pero a veces Dios necesita que nosotros nos demos cuenta qué hay en nuestro corazón. Nuestro corazón es revelado en medio de una adversidad. En una adversidad, en una situación difícil, es donde usted conoce el carácter de las personas. Es donde usted conoce cómo reacciona la gente frente a los desafíos, frente a la oposición, frente al engaño, la mentira, la desilusión. Es ahí donde uno sabe cómo reaccionar, cómo está el corazón de uno. ¿Cómo sabe usted si tiene envidia? Cuando usted no tiene y otros tienen de sobra y usted los mira, porque la aflicción los lleva a decir esto, ¿por qué tienen de sobra? Y yo no. ¿Por qué sufrimos tanto para conseguirnos cualquier zapatos? Comienza a manifestarse todo lo que hay dentro del corazón. ¿Por qué este país vive tan lleno de envidia y de celos? Colombia tiene muchos problemas con estas áreas. Por eso las clases, este país es totalmente polarizado, de polos a un lado, a otro lado. ¿Por qué?
Porque la gente tiene en su corazón envidia y la aflicción y la necesidad saca lo que hay en el corazón de las personas. ¿Cómo saber si usted está resentido en la vida? El día que alguien se meta con usted. Ahí se da cuenta si su corazón es sanado o no está sanado. Porque mientras nadie se meta con usted, todo está bien para usted. Pero el día que Dios permita que alguien se levante contra usted, ese día usted se da cuenta si su corazón es sanado o no es sanado. Si usted vive o no vive en los principios de Dios. ¿Cómo saber si realmente nosotros estamos sólidos en la vida? Si estamos claros en lo que estamos haciendo. Necesitamos una aflicción, si usted no lo sabía. La aflicción revela la condición del corazón. La aflicción revela la condición de nuestro carácter, sobre qué estamos parados y sobre qué estamos formados en la vida. Lo segundo que dice este pasaje es, yo quiero saber una cosa. Me gusta la palabra que utiliza aquí. Yo quiero averiguar. ¿Qué quiere averiguar Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere averiguar? Léalo, por favor. ¿Qué quiere averiguar Dios? Si en verdad tú vas a obedecer o no vas a obedecer mi palabra. Ayer estaba escuchando a un hombre que es muy conocido en los Estados Unidos, que se reunió con la iglesia clandestina de China. Se reunió con 22 mujeres, entre ellas mujeres y hombres. Se reunieron clandestinamente, ese era todo el grupo, pero esas 22 personas representaban 20 millones de cristianos. Y él no lo sabía. A él lo invitan para que venga a ministrarles, a enseñarles. Y después cuando comienza a ver lo que ellos hacen, se queda como impresionado y dice, yo no voy a enseñar más. Comenzó a hacer preguntas. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Ustedes qué hacen? Y comenzaba cada uno con su humildad a contarle. Y al final concluyó, ellos 22 son los líderes de 20 millones de personas acá en China. Sin contar todo lo que pasa en otros lados. En China se convierten, hace 10 años atrás, yo no sé ahora cómo será, 50,000 personas diarias. Pero ¿qué es lo que sucede? Si el gobierno chino comunista los llega a ver, automáticamente tienen que pasar 3 años en la cárcel, solamente por estar orando. Si ellos deciden sin el permiso abrir una iglesia, si uno abre una iglesia en una China, tiene que poner la cara del presidente al lado de la iglesia. Es como si yo dijera, acá al frente tenemos lo de Petro puesto en un pancarta grande. ¿Usted sabe cuántos no vendrían a la iglesia? Solo por no verle la cara a Petro. No es fácil. Porque ellos están metidos, inmersos en esto, y él le dice, sigue ahondando, y le dice, de ustedes los 22, ¿cuántos se dieron a la cárcel? 18 levantaron la mano, por la palabra. Y comienzan a contarle, y él llevaba unas Biblias para regalarle a uno, porque tiene que entrar las Biblias como entrar cocaína, de contrabando, tiene que entrarlas. Y le llevaba una Biblia a todos ellos, y la abrazaban, la miraban, y él decía, estaba sorprendido, porque en nuestros países en promedio las personas tienen 2 Biblias en casa. Ese es el promedio. Tenemos las aplicaciones. Allá no existe WhatsApp, no existe nada de estas cosas. Ni Facebook, nada de esto existe. Otras aplicaciones, todo lo demás está restringido. Todo lo que venga a Occidente está muy restringido. Entonces, estando en toda esta dinámica, y él vio la emoción de la palabra y dice, es que cuando nosotros vamos a la cárcel, nos toca repartirnos hojas. Si nos llegan a ver una hoja de la Biblia, nos las quitan. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos pocas horas para memorizarnos todo lo que dice esa hoja. Y después la van a desaparecer porque saben que viene esto. Toda la iglesia que va, se sabe la Biblia. Porque se reúnen en grupos muy pequeños, pero son miles y millones. Entonces al final él le dice a ellos, ¿usted quiere que yo haga una oración por ustedes? ¿Qué quiere que ore? Entonces una líder le dice, nosotros queremos ser como la iglesia de Occidente. Y le dice, no, yo no puedo orar por eso. Porque la iglesia de Occidente tiene que ser como ustedes. Y yo creo igual. ¿Sabes qué sucedería si acá no tuviéramos aire acondicionado? Mucha gente no vendría a este lugar. Nosotros tenemos gente que nos dice, este lugar, digamos, en su hablar, nos gusta la palabra, nos gusta esto, vienen, pero como no pueden parquear sus carros, dicen, allá no vamos. Porque la gente acá le importa nada, si la iglesia, si no le queda cerca, no va a ir. Muchas veces me dijeron, pastor, ¿por qué no miramos un lote por allá lejos? Yo, por allá no va nadie. Yo quisiera también. Por allá no va nadie porque si en Neiva la gente le queda a la iglesia más de 20 minutos lejos, no va a venir. Porque estamos demasiado cómodos, porque ¿sabe qué nos falta?
a veces un poquito de persecución. La persecución, la aflicción hace que ¿qué? Que usted se queda o sigue. ¿Por quién está? Y es ahí lo que Dios quería averiguar. Dios quería averiguar si este pueblo, en un desierto, estando rodeado de tantas cosas, pero viendo su gloria, se iba a quedar o iba a seguir. Si iba a tomar la palabra o no le iba a obedecer. Solo la aflicción sabe usted si usted sale o no sale de donde está. Hay matrimonios que pasan por la aflicción y buscan todo el consejo menos el de Dios. Usted tiene que tomar el consejo de Dios, porque el consejo de Dios lo saca de donde usted está, porque lo saca. Ya que usted no la quiera obedecer es otro problema, pero la palabra sí tiene consejo para sacarnos de eso. Y Dios quiere averiguar en este viaje si usted está dispuesto o no está dispuesto. ¿Cuánto dice usted que ama a la persona que está al lado y qué está dispuesto a hacer por esa persona? ¿Qué está dispuesto a hacer? Si es que realmente ama. La aflicción revela nuestras verdaderas motivaciones, pero también revela hasta dónde somos y no somos obedientes a lo que Dios quiere que hagamos. Porque a veces hay que renunciar. A mí nunca se me olvida, eso para mí ha sido un ejemplo en los negocios de la persona de la cadena más grande de droguerías en Estados Unidos. La persona que dirige la cadena más grande de droguerías en Estados Unidos es cristiano, va a una iglesia. Y en algún momento él decidió entrar a una tienda, y entrando en su tienda va y mira y se encuentra que hay pornografía que se vende. Entonces él le dice al gerente de la tienda, le dice: ¿por qué estamos vendiendo estas revistas acá? Él le dice: porque generan un rubro de ganancias muy grande. Sí, pero eso no puede estar en nuestros negocios. Piénsalo bien, jefe. Aquí hay millones de dólares que vendemos en todo Estados Unidos. Si usted los quita, es despedir mucha gente, es sacar esto, es eliminar un rubro muy grande. Dice: no importa, es que los principios no se negocian, la palabra no se negocia. Esto tiene que salir de nuestras tiendas. ¿Lo vamos a obedecer o no lo vamos a obedecer? Porque es que la aflicción revela las motivaciones del corazón, las codicias, las avaricias. Solo cuando usted está en aflicción sabe realmente quién es usted. Porque usted dice, está algo, necesidad versus ¿qué? ¿Qué le dijo Satanás a Jesús cuando tenía hambre? Cuando Jesús acaba un ayuno de 40 días, ¿qué le dice Satanás a Jesús? ¿Por qué tú no coges las piedras y las conviertes en pan si tú eres el Hijo de Dios? Tú puedes hacer ese milagro, orar por piedras y que conviertan en pan. Es que uno no puede convertir una necesidad en una prioridad. Nunca le olvide eso. Las necesidades son suplidas por el poder de Jesús. ¿Qué le responde Jesús? ¿Qué le responde Jesús? Lo que vamos a leer en el versículo 3. Versículo 3, ¿qué dice? Dice el versículo 3: si te humilló, ¿qué dice? Permitiendo que pasáramos, ¿qué? Hambre. Donde hay hambre hay rebeliones. En toda la historia de la humanidad la gente dice que las guerras se produjeron por otras cosas. Cuando la gente comienza a tener hambre, prepárese para la rebelión. Dice: hambre, y luego de alimentarlo con maná, un alimento, póngale cuidado, que ni tú ni tus antepasados conocían, ¿hasta qué? Hasta este momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de qué, de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Cuando Satanás le dice: convierte las piedras en pan, le dice: no lo voy a hacer, porque yo no vivo por pan, yo vivo por la palabra que sale de la boca de Jehová. Ahí viene de este versículo. Lo tercero que Dios nos enseña en la aflicción es esto: estando ellos, dice, los hizo pasar por hambre, y estando en el hambre, en medio de un desierto, dice, Dios les dio maná. Y póngale atención a esto: una comida que nadie antes había comido. El maná hasta el día de hoy exactamente no sabemos qué es. Parece que es una cosa como de hojuelas con miel. Pero dice la Biblia que ellos tenían que salir todos los días y ese maná lo iba a sostener. Cuando la gente lee estas cosas, en el pasado le parecía loco. Y alguna gente atea, que tiene una mente atea, siempre dice: esto no puede haber pasado. Pues en los años 60 esto es lo que hacía la gente para ir a la NASA. Obviamente la NASA ha cambiado mucho su alimentación. Hoy tiene 100 platos. Pero antes, en los años 60, cuando la primera vez fueron a la luna, ¿qué hicieron? Pues llevar cápsulas de comida concentrada para que la gente comiera. Lo que Dios está haciendo, anticipándose con el paso de los años, es decirle: te voy a dar una comida que con esa comida tiene todos los nutrientes que tú necesitas. ¿Usted sabe qué es lo que hace la gente? Desvelándose qué hacer para que la gente coma sano con pocas porciones. El que descubra eso se llena de plata, porque esto tenía todo lo que ellos necesitaban para poder vivir en el desierto y pasarlo. Pero ¿qué hicieron ellos? Lo menospreciaron. Lo tomaron en poco. Y aparte yo entiendo, es que comieron 40 años maná.
Maná al desayuno. Las hojuelas son ricas un día, 2 días, pero todos los días hojuelas, Dios mío. Pero ese era el plan de Dios, 40 años, no. Eran solamente 3 a 6 meses máximo que iban a estar comiendo esto. Pero sus desobediencias hicieron que 3 meses, 6 meses se convirtiera en 40 años. Es más, los estudiosos dicen que era 40 años. Cada día de su rebelión les costó 1 año de disciplina y de desviación. Vamos a empezar. En el desierto, eso fue lo que pasaba siempre. Cada año volvían a empezar. Entonces, dice la palabra, pero lo hizo, escucha acá, si usted tiene su Biblia, lo hizo para enseñarte. ¿Para qué Dios permitió eso? Para enseñarte. A veces Dios en la vida lo va a meter a usted en situaciones que usted nunca ha estado antes y son desconocidas para usted. Es un maná que usted antes nunca ha tenido que probar, y a veces es desafiante saber si con ese maná será suficiente lo que yo necesito para vivir. Este maná, dice la Biblia en Salmos, era pan de ángeles. Yo no sé si es lo que comen los ángeles, me da la impresión que sí. Cuando Elías estuvo en el desierto y estaba totalmente desanimado, los ángeles lo levantaron y le dijeron: tienes que caminar 40 días y 40 noches, levántate. Y le dieron un pan. Para mí le dieron maná, para que ese maná lo sostuviera 40 días en un desierto y caminara. Quiere decir que lo que le estaba dando a Dios a ellos, ¿qué era? Le estaba dando comida que ellos necesitaban para el desierto, para las condiciones del desierto. Pero ellos, como era algo nuevo, ¿qué pasó con ellos? Lo rechazaron. Pero detrás del maná, ¿cuál era el mensaje detrás del maná? Dios quería enseñarlos a ellos que la gente no vive solamente por lo que come, el cuerpo lo necesita, pero para sostenerse fuerte en la vida y llegar hasta el final del destino necesita la palabra de Dios. Necesita llenarse, nutrirse y fortalecerse haciendo la voluntad de Dios en su vida. Y estando en ese desierto, la Biblia dice, porque la palabra que dice, porque yo quiero enseñarte una cosa, que cada vez que cruces algo nuevo, algo desconocido, que va a necesitar mi palabra, porque necesitas de mi compañía, necesita que yo ir contigo. ¿Y cómo voy a ir contigo? A través de mi palabra. Todo lo nuevo que usted se vaya a meter, usted necesita ir con Dios. Usted tiene que saber que posiblemente hoy usted está aquí, mañana, en unos meses, en unos años, esté en Europa viviendo. Esté viviendo en Estados Unidos, esté viviendo en otra ciudad, esté viviendo en Palermo, Huila. Porque hay cosas nuevas que pasan con nuestras vidas. Hoy estamos aquí, mañana las cosas pueden cambiar radicalmente. No importa, pero la palabra dice, yo quiero que todo lo nuevo que entres, sepas que yo soy el que te voy a sostener con mi palabra. Tal vez usted dice, no, yo necesito tantos recursos para sostenerme, necesito tantas ayudas. Lo que usted necesita es que la palabra lo sostenga, lo nutre y lo fortalezca para todo lo que tenemos que vivir de aquí en adelante hasta que lleguemos a nuestro destino eterno. Dios dice, yo te voy a hacer pasar necesidad para que aprendas y te quiero enseñar que la vida no depende de convertir piedras en pan, sino que mi palabra será suficiente, la que sale de mi boca, para sostenerte. Ellos no tenían Biblia escrita, ellos no leían Biblia escrita, no había Biblias cuando estaban en el desierto. ¿Cómo hicieron para sostenerse? Por la palabra que Dios les enviaba a sus corazones, la palabra que tenía Moisés, porque la palabra siempre será suficiente. Y lo que Dios nos quiere enseñar en los desiertos, ¿qué es? Su palabra, a confiar, a depender de su palabra. Hace 5 años di una predicación que se llama Transmutación, y a veces me gusta dar temas locos, para decirle a los jóvenes de esta iglesia que se prepararan, porque la inteligencia artificial vendría para ser un tormento con fuerza para la tierra. Y esos días llegaron, pero no era tanto por asustar a la gente y unas cosas, para decirles que la inteligencia artificial tarde o temprano dejaría a mucha gente sin empleo. Tarde o temprano. Porque yo he estado en lugares donde no necesita a nadie para hacer lo que usted tiene que hacer. Nada, todo lo hace la inteligencia artificial. Pero lo que usted tiene que saber, que lo desconocido que estamos por atravesar y por entrar donde nunca hemos estado, Dios nos va a sostener. Pero se van a sostener aquellos que siguen la palabra, porque vamos a entrar a cosas que nunca el ser humano ha entrado en la tierra. El sueño del señor Elon es colocar chip en la cabeza de los seres humanos.
El sueño que tuvo Hitler de crear superhombres en la tierra. La super raza, la raza aria que tuvo Hitler como sueño. Hay un hombre que ha venido otra vez a despertarla. Queremos una super raza. Y para eso se necesita la inteligencia artificial. Estamos por entrar a cosas tan desconocidas que el ser humano nunca ha entrado, como esta gente que nunca había comido maná, pero Dios quería enseñarle a ellos y nos quiere enseñar a nosotros que Dios es un Dios de todas las generaciones, que Dios no lo sorprende nada y que Dios va a estar con nosotros hasta el final con el ser humano en la tierra. Tercero. Cuarto. Deuteronomio 8:5. Ten por cierto que así como un padre disciplina a su hijo, el Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien. Dios, ¿por qué permite la aflicción? Porque es el tiempo de disciplinar a una persona. Para mí el desafío más grande de ser papá, de todos los desafíos, no es darle de comer, darle vestido, mandarlos a estudiar. Para mí el desafío más grande es disciplinarlos. Algunos están pensando en disciplina, en rejos, en chancletas, en un montón de cosas. Correas, como lo hicieron tal vez con usted. La Biblia no habla de disciplina de esto. La disciplina es la corrección y el discipulado. La palabra discipulado y disciplina están unidas en la Biblia. Quiere decir, cuando la Biblia dice yo te quiero disciplinar, está diciendo yo te quiero discipular. Lo que quiero es llevarte a entrar a algo diferente de estilo de vida. Y todos traemos un estilo de vida heredada de nuestros padres, dice la Biblia. Pero Dios quiere enseñarnos disciplina. Y el desafío más grande no es solamente enseñarle a que los niños sean educados, que los niños digan buenos días y señor, no señora, que se porten bien, que se peinen bien. Hoy no se quieren peinar. Ese no es el problema, ese no es el desafío. El desafío es que ellos hagan las cosas correctas cuando nadie los ve. El desafío es que tomen las decisiones correctas cuando nadie está detrás de ellos para hacerlo. El desafío correcto es que sepan distinguir entre lo que está malo y lo que está bueno cuando nadie los está viendo. El desafío más grande es que ellos puedan amar a Dios no por imposición, sino por inspiración. El desafío más grande es que ellos aprendan a ser fuertes en medio de la debilidad. El desafío más grande es que los hijos sepan a vivir en medio de la frustración del no tener y aparecerse a tener resiliencia en la vida. Y eso no es tan fácil. Si no es fácil con nuestros hijos, no es fácil con nosotros, si usted no lo sabía. Y por eso Dios dice, yo te quiero enseñar, y para enseñarte, la única manera de enseñarte es si yo permito que la aflicción venga a tu vida, porque yo te quiero disciplinar. Yo quiero que tú aprendas a tomar decisiones cuando nadie te ve. Yo quiero que tú aprendas a decidir lo bueno y lo malo, no porque vienes a una iglesia, es porque te conviene a ti. Yo soy un pastor que no me gusta decirle a la gente lo bueno y lo malo. La Biblia lo dice claramente. Porque la iglesia no es para entregarle un listado a usted de las cosas que tiene que hacer para venir a esta iglesia y lo que no tiene que hacer. Pero lo que usted sí tiene que saber es que todo lo que usted haga le va a afectar a usted y a otras personas para bien o para mal. Y eso es lo que Dios quiere que usted lo aprenda. No es porque usted esté acá sentado, no es porque usted se congregue en una iglesia o porque esté comenzando a caminar con Dios. ¿Qué es lo que dice acá? Y de una vez conecto el otro pensamiento. Es por tu bien. ¿Por qué Dios nos quiere disciplinar? Por tu bien. Mire a la persona que está al lado y dice, Dios te está comenzando a disciplinar y está por empezar por tu bien. No me gusta eso, dice usted. Es por tu bien. La vara y la corrección es necesaria. Si es necesaria para los niños, es necesaria para usted y para mí. Dice Dios, yo te quiero disciplinar. Pero tranquilo que la disciplina de Dios es muy amorosa. Y al final usted entiende, era necesario pasar por esto. 14, vamos al 15 de una vez rápidamente. No olvides que Él te guió por el inmenso y terrible. Mire cómo lo describe Moisés. No te olvides que Él te guió. Yo quiero que usted sepa, y yo lo digo con mucho respeto, cuando digo estos comentarios no me quiero, posiblemente la gran mayoría de las personas conocen nomás el desierto de la Tatacoa. Y es difícil entender estos pasajes bíblicos de desierto con la Tatacoa. Porque estos son desiertos, para que usted tenga una idea, que el polvillo de este desierto llega hasta España. Para que usted tenga una idea, desde el Medio Oriente, parte de Asia, ese polvillo cuando hay una tormenta llega hasta España, que son miles de kilómetros y afecta. El ambiente cambia.
Por ejemplo, el desierto del Sahara. Estos días mi hermana que vive en España nos mandó un video, pero era algo que la vez pasada prediqué en la iglesia. Porque cuando usted va en el desierto y camina y se devuelve, ya no hay huellas. En un par de momentos, tal vez un par de minutos o un par de horas, ya no hay huellas, porque vuelve y la cierra. En estos desiertos hacen snowboarding. Esos son otros desiertos. En el día son 40 grados mínimo, pero la sensación térmica es de 50, donde usted no podría caminar tanto tiempo por la falta de agua. Se comienza ya a no darle. Y en la noche, las madrugadas, el frío es muy fuerte por la brisa que comienza a correr. Entonces, cuando usted lee esto, dice: no te olvides que el Señor te guió por un inmenso desierto. Usted sabe, uno no sale. Hay gente que se murió en un desierto buscando cómo salir. Ahora que hubo el Mundial de Qatar, que hubo tantos documentales, me seguí un documental de un argentino, que cómo hicieron el desierto. Si usted no va con guía, se pierde en el desierto, solo. Porque es difícil. Dice, ese inmenso, terrible desierto que estaba lleno de ¿qué? De escorpiones y serpientes venenosas. Ellos iban 2 millones de personas, para que usted sepa. Adultos, niños iban con ellos, ancianos, estaban todos en este viaje. Dice, y que era árido y caliente. Y Él te dio ¿qué? Agua de la roca. Versículo 16. En el desierto te alimentó con ¿qué? Con maná, un alimento desconocido para tus antepasados. Lo hizo por una razón, para humillarte, para ponerte a prueba. ¿Para qué? Para tu propio bien. Para tu propio bien. Para tu propio bien. Al final, todo lo que Dios quiere hacer por usted es para su propio bien. A veces es necesario aprender duro, pero es necesario para el bien nuestro. Nosotros tenemos historias familiares, historias de país, historias de continente, que hemos repetido tantas historias y no hemos aprendido después de tantos años. Seguimos cometiendo las mismas cosas. Hay momentos donde Dios lo quiere uno sacar y dice: yo quiero enseñarte porque yo estoy buscando tu bien, yo estoy buscando tu bien. Y la gente piensa que cuando Dios está disciplinando lo está matando. El que lo quiere acabar a usted es el diablo. No tiene compasión si es un niño o un adulto. Pero el proceso de Dios es otra cosa diferente, totalmente diferente. Y acá viene la sexta enseñanza para ir cerrando, quinta, no sé en qué voy, quinta creo que es. Dios quiso enseñarle a ellos en un desierto algo. Le voy a explicar más la historia. Dios les dijo a ellos: si ustedes quieren llegar al destino, son 2 millones de personas, no hay agua, pero Dios hizo que se moviera una roca en el desierto y ellos nunca la vieron. A mí me impresiona eso. Ellos nunca vieron que había una roca, que siempre se encontraban con una roca. En el Nuevo Testamento explica quién era la roca. Dice 1 Corintios 10 que la roca era Cristo, que los iba siguiendo en el desierto. Y cada vez que ellos tenían agua, ¿qué pasaba? Salía agua. Cada vez que había un sol imponente, la nube era una columna para que el sol no los dañara. Y en la noche esa misma columna, ¿qué se convertía? En fuego para calentarlos. Y todos los días Dios enviaba el maná. Y si ustedes leyeran el versículo 4, dice: y nunca se les envejeció la ropa. ¿Qué pasó todo el tiempo? Dios los cuidó. Pero ellos no se daban cuenta. ¿Sabe por qué no se daban cuenta? Que el sol no los estaba acabando, y que el frío no los estaba matando, y que el hambre no los estaba matando, y que la sed no los mató en un desierto. ¿Sabe qué los mató a ellos? La desobediencia. Porque ellos dijeron, Dios les dijo: manténgase en la nube. Si la nube se mueve, todos se mueven. Pero como siempre faltan los genios que dicen: yo conozco algo más cerquita, yo conozco un atajo, yo sé que hay una manera más rápida de llegar, y se fueron por otro lado. ¿Y qué pasó con todos? Murieron todos. 40 años así pasaba esto. Daban la vuelta al desierto y después llegaban acá y decían: ya estuvimos acá. Entonces parecía un genio diciendo: yo le voy a decir qué es, porque yo me grabé todo. Y volvían a coger otra vez y volvían al mismo pedazo. No, y no encontraban la salida. Porque el secreto era no salirse de la nube, no salirse de la nube. En la nube había sol, calor para la noche, protección para el día. Bajo la nube nunca se acabó la ropa por 40 años, ni el calzado. Todos los días había comida, y bajo la nube siempre estaba la roca. ¿Qué les quería enseñar Dios a ellos entonces?
a depender de Él. Todo el tiempo, en cada circunstancia, porque iban a un destino final. ¿Cuál es su destino? La tierra prometida. Dios los estaba preparando para lo que estaba por venir. Lo que estaba por venir era tan grande, tan sublime, que ellos no estaban preparados. ¿Sabe quién entraron? Entraron solo los que estuvieron bajo la nube. De eso todos los demás se murieron. Entraron solamente, y esto siempre me llamó la atención, pero no quiero, porque yo ya no hago parte de esa generación. Murieron toda la gente que estaba de 40 años para abajo. Vivió. Los 40 años para arriba todos se murieron. Pero el problema no era la edad. El problema es que no pudieron entender lo que Dios estaba haciendo. Los más viejos se acostumbraron a todas las costumbres que traían del pasado y no los dejó obedecer a Dios. Y los demás sí entendieron que la clave era seguir la nube y entraron. Este no es un tiempo para ponerse de genio y a salirse de la nube. Los tiempos van a cambiar fuertemente, desde el clima, la economía, el orden social y tantas cosas, que no es para dársela de chistoso decir yo conozco un lugar más rápido para llegar. Ese es un tiempo para seguir la nube. Si la nube se para, ¿qué hay que hacer? Todos nos paramos. Pero ¿por qué no se mueve la nube? Yo entendí un día, dije, Señor, ¿por qué la nube no movía tan rápido? Y el Señor me dijo, amor y misericordia. ¿Amor y misericordia de quién? Es que en 2 millones de personas van personas, niños, iban ancianos, iba un montón de gente que tocaba ir paso a paso para llevarlos en el proceso. Y usted sabe que el que es más fuerte, ¿qué quiere hacer? Vámonos rápido, hemos votado a todo el mundo. Pero Dios, que tiene misericordia, dice, no, yo necesito dejar que el pueblo se repare otra vez para volver a arrancar otra jornada. Y se tuvieron que esperar a niños y adultos, porque Dios es un Dios de misericordias. Porque esos niños que los grandes no tenían en cuenta, más adelante terminaron liderando la conquista de la tierra prometida, si usted no lo sabía. Porque esos niños fueron acostumbrados a obedecer a la nube. Y termina diciendo esto así: todo esto lo hizo para que usted nunca se le ocurra. Si usted sigue leyendo en la casa, Dios le dice, tú vas a tener casas. No dice que una casa, va a tener casas. Vas a tener ganados, vas a tener territorios. Te va a ir tan bien, por eso yo te hice pasar por desiertos. Para cuando llegue la abundancia no te vaya a dañar. Porque dice, porque todo esto lo hice para que nunca se le ocurra pensar que la inteligencia, que su estudio, que su doctorado, que sus contactos fue los que lo trajeron a la prosperidad. Sino dice, ¿qué es? He seguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energía. Sino que, ¿qué? Versículo 8. Acuérdate del Señor tu Dios. Acuérdate que Él es quien te da las fuerzas. La palabra fuerza es capacidad para obtener riquezas a fin de cumplir su palabra que le dio a sus antepasados. Dios va a cumplir su palabra. Pero dice la palabra aquí, acuérdate y nunca se le ocurra pensar que es usted, es Dios en nosotros. Lo fue en el pasado y lo será ahora. En medio de todo lo que venga, no me da miedo, me da prudencia, pero sí sé que Dios, necesito entrar con Dios. Porque todo lo que está por venir, necesitamos la fuerza de Dios, necesitamos la capacidad de Dios, necesitamos la energía de Dios, necesitamos la gracia de Dios para todos los desafíos que tenemos que enfrentar en esta tierra. Y Moisés termina diciendo, nunca te olvides del Señor tu Dios. Nunca. Por eso me preocupa cuando hay gente, aquí casi no nos pasa eso, pero mucha gente que abandona el evangelio resentidos por circunstancias, por situaciones. Yo digo, usted nunca puede olvidarse del Señor. Posiblemente se olvide de la iglesia donde usted nació, tal vez de los líderes con los cuales usted estuvo, pero usted nunca se puede olvidar de Dios. Usted no puede permitir que las circunstancias terminen dañando su corazón y al final sacándolo del propósito de Dios. Porque cuando yo miro atrás, yo digo, cuando yo pienso en Dios, después de mirar atrás como Moisés, yo digo, Dios es fiel y Dios es bueno. Aún en medio de los desiertos, en medio de los escorpiones, en medio de las serpientes, ellos cruzaron. Las serpientes nunca los tocaron, a no ser cuando ellos pecaron. Ellos pecaron y le dieron derecho para que las serpientes los dañaran. De resto, mientras estuvieron en el pacto, nada les pasaba. Los que estaban enfermos, dice la Biblia, Dios enviaba la palabra y los sanaba. Ninguno se enfermó. La misma ropa.
nunca se murieron de sed y no lo vieron en un desierto. Dios no los dejó morir. Si Dios nos dejó morir esa generación, tampoco nos va a dejar morir a nosotros en esta generación. Porque esto a mí me da una esperanza. Yo digo, gracias por los sufrimientos. No es tan fácil cuando uno lo está viviendo. Cuando uno siente la fuerza de Dios, el peso de su mano. Pero es tan necesario, porque es la única manera de que Dios capta nuestra atención. Dice, ahora sí, Dios, ¿qué quieres decirme? ¿Qué era lo que quería decirme todo este tiempo, Señor? A veces uno está corriendo para arriba y para abajo y dice, no puedo orar, pastor, estoy muy ocupado. Un día usted va a estar, que no, Dios lo guarde, posiblemente esté en una cama 7 días y no se puede mover. Y ahí ya le paró todos sus afanes y todas sus carreras porque no oraba. Porque Dios dice, ahora sí, ¿será que tienes un poquito de tiempo para escucharme lo que te quiero decir? A mí ya me ha pasado eso. Que uno con los afanes para arriba y para abajo dice, no tengo tiempo. Llega un momento donde usted dice, es que ahora no puedo hacerlo, por más que quisiera hacerlo, el cuerpo no me responde. Y Dios dice, ¿estás listo para escucharme? ¿Estás listo para lo que quiero decirte? Démosle gracias a Dios, póngase en pie por favor esta mañana. Acuérdate del Señor tu Dios. Dios es fiel. Nunca se le olvide lo que le estoy diciendo esta mañana. Si usted es nuevo, lleva poquito tiempo, yo llevo muchos años y mi testimonio es que yo le puedo decir que Dios es fiel. En desiertos y en situaciones Dios es fiel. Señor, esta mañana te agradecemos, Señor Dios, Jesucristo Santo. Gracias porque tú eres la fuerza de nuestras vidas, Señor. Gracias por la aflicción, aún por aquellas cosas en las cuales no son tus planes, pero nosotros nos metimos por decisiones equivocadas. Gracias, Señor, porque tú eres verdadero. Y aún en medio de todas esas cosas tú nos has sacado una y otra vez. Porque tú sabes que no somos perfectos. Tú sabes que estamos caminando hacia ti, Señor. Y esta mañana te agradecemos, Dios de los cielos. Te agradecemos por la paciencia que has tenido con cada uno de nosotros. A veces no nos hemos dado cuenta que en medio de tantas circunstancias, a pesar de que en el mundo hay tanta gente que está sufriendo de terremotos, de bombardeos, gente sufriendo de hambre, que se muere de hambre, de sed, gente que todos los días se está quitando la vida. En medio de todo eso, usted y yo, Dios nos sigue sosteniendo. En medio de esta ciudad caliente, difícil, pero es un lugar en el cual hay agua, hay bendición, hay provisión, no nos morimos de hambre, hay comida, sobra. Usted no se ha dado cuenta que ha atravesado un desierto y Dios ha estado con usted. Y esta mañana es un tiempo para que usted se dé cuenta de eso. A pesar de lo que el mundo está viviendo, del desierto que está viviendo tan terrible, sobre su casa, sobre su vida, hay abundancia. Usted come maná todos los días. Usted se fortalece todos los días. Usted posiblemente sale de este lugar y puede ir a comer al lugar que quisiera ir a comer en esta ciudad. Dele gracias a Dios por su gracia. Usted no la ha visto, el agua nos ha seguido, la roca ha estado en este desierto y tal vez usted no la ha tenido en cuenta. Que el agua ha estado siempre ahí, la física, pero especialmente la espiritual. Nunca se le ocurra pensar, dice la palabra, que todo lo que usted tiene, todo lo que ha hecho y todo lo que usted es producto solamente de su fuerza, es porque Dios ha estado detrás de toda esa fuerza suya y esa capacidad suya. Gracias, Señor, porque tú quieres darnos tantas cosas nuevas y buenas. Tantas cosas buenas y nuevas. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú quieres hacer tantas cosas nuevas. Yo quiero terminar diciéndole eso. Hay muchas cosas nuevas que el Espíritu Santo va a hacer con muchas personas.
no tengas temor, no tengas miedo. La palabra de Dios, el cuidado de Dios será suficiente para sostenerle, para guiarle, para llevarle en medio de todas las cosas que vivimos. Por muy amplio, espacioso y peligroso que sea el desierto, Dios nos va a llevar hasta el final, hasta el destino eterno que tiene Dios preparado para nosotros. Gracias, Dios, esta mañana te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor. Gracias, Señor, porque en ti encuentro esperanza para un mundo en el cual cada día lo vemos más desafiante, Señor. Por algo la palabra dice que si no se acortaran los días, nadie terminaría siendo salvo. Gracias por ser nuestro refugio, por ser nuestra fuerza, por ser nuestra provisión, por ser nuestro ánimo, Señor. Gracias. Bendigo cada persona que viene esta mañana. Yo no sé su adversidad, yo no conozco qué es lo que están pasando, si están metidos en problemas porque se metieron ellos, pero hoy se abre una ventana de gracia para que usted se acoja a la misericordia de Dios y salga de donde está. Es que usted le diga a Dios: yo me metí en tantos problemas por mis malas decisiones. Dígale: Dios, yo me acojo a ti, quiero salir de todo esto. Quiero que tú me saques de todo esto, Señor. El diablo se ha aprovechado de mis decisiones y me ha revolcado una y otra vez, pero quiero salir, porque en Cristo somos más que vencedores, somos más que victoriosos. La victoria de Cristo es mi victoria. Bendito sea el nombre tuyo, Jesús. La paz de Dios permanezca en cada persona. La fuerza de Dios está en cada persona. La presencia del Dios Santo vaya con todos ellos, Dios. Gracias, Señor. El honor y la gloria te pertenecen solo a ti, mi Señor. Ayúdanos a estar fieles hasta el final, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos, que les vaya muy bien.